Hoy es la tercera parte de Su Reino Hoy. ¿Alguien está a la expectativa de una palabra poderosa? Yo quiero trabajar 4 cosas. Número 1, quiero enfocarme en lo que el Espíritu ya le ha hablado previamente y hacer una corta recapitulación. Número 2, yo quiero de igual manera presentarte algunas comparaciones que Jesús hace acerca del reino, porque nosotros tenemos que verlo de acuerdo al cristal del reino de Jesús. ¿Ok? Yo no puedo hablar de acuerdo a mi lente, yo tengo que hablar de acuerdo al lente de Él. Y esto es sumamente poderoso. De igual forma, yo quiero dar la introducción de algo que vamos a estar compartiendo la próxima semana, que es ungimiento de cabeza versus corazón ungido. Y eso es poderosísimo. Yo le aseguro que si usted quiere escuchar la palabra, pero de esas que tiene que venir en cortos y cómodo para que brinque y pueda disfrutarla, domingo que viene de igual forma va a ser de mucha bendición. Pero haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado para ir directo, nosotros no podemos olvidar que el reino solo se manifiesta a través de herederos. El reino de Dios solamente se manifiesta a través de herederos. Yo quiero romper con un refrán que es equivocado, que en muchas ocasiones buscamos simpatizar y no queremos ser atacados por nuestra reacción. Pero hay un refrán por ahí donde dice: todos somos hijos de Dios. Pero hay una gran realidad, y es que no todos somos hijos de Dios, o no todos son hijos de Dios. Eso es importante. Hay un refrán que dice: todos somos hijos de Dios. Y a veces que lo decimos con una buena intención, pero la Biblia dice que están los hijos de Dios, pero de igual forma dice que hay algunos que son los hijos del otro. Los hijos del otro, eso es así, no hay más nada. Están los hijos de Dios o los hijos del diablo, así lo dice, y Santiago lo establece. O sea, nosotros quisiéramos que todos fueran hijos de Dios, y es una realidad. Yo quiero, mi deseo, mi anhelo es que nosotros podamos decir: todos somos hijos de Dios. Pero los herederos de Dios son aquellos que tienen a Dios como Padre. Y usted sabe cómo comienza esto: naciendo de nuevo. Usted nace de nuevo. Esto es importantísimo. Suena simple, pero no lo es. Es profundo. Es que es medular en nuestra vida. Para yo ser un hijo de Dios, yo tengo que nacer de nuevo. Mi papá se llamaba Juan Sánchez, pero aunque yo me crié en el Evangelio, en abril del año 2000 cambió mi acta de nacimiento de ser el hijo de Juan Sánchez para ser el hijo de Dios. Porque ese abril del año 2000, en la iglesia de los Tamarindos allí, ese día yo entregué verdaderamente mi vida a Cristo, habiendo nacido en la iglesia. Tú puedes nacer en la iglesia y no ser un hijo de Dios. Vamos, ¿está aquí conmigo? Esto es importante. Yo puedo nacer en la iglesia y no ser un hijo de Dios. Yo tengo que nacer de nuevo en el Espíritu. Y ese abril del año 2000, cuando yo vengo a Cristo y entrego mi vida, yo recuerdo que yo lloraba al frente y decía: yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Hubo una transformación en mi corazón, y desde ese día hubo un acta de nacimiento que dice hasta el día de hoy: el papá de Carlos Geray Sánchez Márquez es Papá Dios. ¿Vio? Y cuando eso ocurre,
que tú naces de nuevo, ocurre algo muy importante que yo quiero añadir a la recapitulación y entregártelo como un principio importante. Y es que cuando tú naces de nuevo, se te asigna un papá y no escoges un papá. Se te asigna un padre y tú no escoges, tú naces de nuevo y dices, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero a Cristo. Por revelación del Hijo te es dado un padre, pero tú no lo escoges. Cuando yo llegué a este mundo, que mi mamá me dio a luz, me parió, y yo empecé a llorar como todo niño. Ahí estaba mi mamá y ahí estaba mi papá. Y cuando me llevaron al nursery, no se crea que me acuerdo de esto, ¿sabe? No se acuerda, no se crea que no me acuerdo, pero sé que así fue. Y habían diferentes cajitas de esas plásticas con la sabanita abajo. Y vienen todos al cristal a mirar. Asumo yo que uno de ellos era mi papá. Pero yo no estaba solo en ese salón. Había más niños. Eso sería un buen, como las reuniones de las clases graduandas. Estaría chévere como que hacer un reunion de cuando. Oye, anoten eso, esa está buena. De todos los que nacieron ese día y que estaban allí, eso está bueno. Eso se va a hacer trending, óigalo hoy. Y cuando estábamos todos allí, que todos nos miraban, pues no hubo un debate entre los que estábamos allí para decir, mi papá, yo quiero que sea ese, lo escogí. Y había otro que, no, ese es mío. No, ese debate no se dio allí. Al contrario, era GB. El papá decía, ese es mi hijo. No, este es mi hijo, este que está aquí. Este es mi hijo. ¿Qué te parece si escoges el otro? No, este es mi hijo. No hay tal elección. No hay tal elección cuando tú entiendes y naces del agua y del espíritu para ver la dimensión de lo que es Dios en nuestra vida. Es un padre que, según dice Juan capítulo 15, verso 16, Jesús lo verbaliza de la siguiente manera: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero es importante que entendamos que yo no puedo escoger mi papá. Si yo nací de nuevo, del agua y del espíritu, me fue un padre asignado por el nacimiento. Y de ahí en adelante, yo no tengo la capacidad de escoger. Oiga esto porque yo sé que se va a molestar conmigo. Pero si usted nació del agua y del espíritu, usted podrá ir a donde usted le dé la gana. Pero Dios dice, Él me pertenece.
Y yo voy a luchar y yo voy a provocar lo que yo tenga que provocar para que él vuelva a casa. Así que yo te tengo noticia a ti que me estás escuchando, y es que o venimos con cuerdas de amor o él nos trae como tenga que traernos, porque él es un papá que dice: como yo sé lo que es bien para él, yo voy a seguir insistiendo para que se cumpla el propósito de mi hijo. Efesios 1:11 dice: en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo al propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y cuando yo veo esto, me convenzo de que yo voy a hacer la voluntad de mi papá, y que no hay nadie que pueda ir por encima de eso. Es más, ¿quiere que le adelante algo que viene ya mismito? ¿Se lo adelanto? ¿Sí? Si él es mi papá, escucha, si él es mi papá y yo estoy viviendo bajo esa heredad, yo no sé si usted quiere escuchar esto, pero operar bajo un principio del reino de las tinieblas conlleva a que yo, por mi propia decisión, estoy intentando separarme de algo o de alguien. Así que si en algún momento dado te has movido y has pedido la herencia como el padre que ama a sus dos hijos, la famosa historia del hijo pródigo, si pediste la herencia y te fuiste lejos y todo lo que estás viviendo es contrario o es tan adverso o es tan difícil, entiende una cosa: Dios no orquestó nada de eso. Lo orquestaste tú porque negaste el Padre que te había sido dado. E ir en contra de esto va a hacer que en definitiva nada te vaya bien. Pudieses tener dinero, pudieses tener amigos, pudieses tener las mejores opciones en tu vida, pero en el interior siempre vivirás vacío, porque estás alejado de tu papá. No hay una sola persona en la faz de la tierra. No hay una sola persona en la faz de la tierra que no necesite la cercanía y el afecto de un padre. Hay psicólogos y psiquiatras haciendo muchísimo dinero por el vacío de personas que no tuvieron la oportunidad o algo ocurrió. No estoy burlándome, no estoy tomando esto de manera liviana, te estoy explicando que si tú rompes una relación que te ha sido dada por tu propia decisión, vivirás tu vida perseguido, afligido, de todas las maneras posibles, retraído, como que cabizbajo, como que yo no sé, porque has negado la relación más importante de tu vida, y es contar con un papá que te defiende y te ama. Giancarlo es mi testigo. Él sabe que yo no soy suavecito con él. Pero cuando han habido situaciones donde yo lo he visto llorar,
por cosas de la vida. Y papá viene y da un abrazo. Yo quiero decirte algo. Si tú viviste sin la oportunidad de disfrutar de un padre terrenal, Dios en una casa como esta te entrega un padre espiritual para abrazarte y que vivas la experiencia del calor de un papá. Eso es insustituible. Es que la historia dice que cuando el hijo que se fue pidiendo la herencia volvió, el padre lo primero que hizo fue que lo abrazó, porque era necesario que él entendiera quién era él para su propio hijo. Y es completamente importante que tú y yo sepamos que si no entiendes lo que es nacer de nuevo y contar con un papá que te dice lo que tienes que hacer, pero que también te abraza cuando más lo necesitas, si no entiendes esto, no podrás ver el reino de Dios manifestado en tu vida. Dios no es nuestro sirviente, Él es nuestro papá. Dios no es mi empleado, Dios es mi papá, Él es mi rey. Y cuando, yo te digo una cosa a ti, que ya de momento en casa, a ver, y yo le digo, bota la basura. Y que él me dice, no, es que la vas a botar tú. Ay, Dios mío. No, porque es que cuando papá da una orden, es que tú lo haces. Y hay gente que pudiera enfocarse en el momento que te dicen, bota la basura. Y hay gente que pudiera enfocarse cuando los padres nosotros decimos, recoge tu cuarto. Y pudiera decir, recoge tu reguero. Y pudiera enfocarse cuando decimos, te toca hoy cortar el patio. Y hoy te toca lavar la guagua. Vamos, ¿alguien está aquí conmigo? Los padres están como que, ay Dios mío, esto era lo que yo estaba esperando. Y los hijos pudieran, ay Dios mío, lo que quiere, ¿verdad? Y crea como que esa molestia. Y tú pudieras pensar en esos momentos de botar la basura, cortar el patio, lavar el carro. Pero saca una calculadora y dime cuánto tiempo te tomó versus todo el tiempo restante donde tu papá te ha cuidado y te ha dado todavía más de lo que te ha pedido. No, oye. Es que papá me ha dado más. Papá día a día me da más de lo que yo, de lo que él me pide a mí, o sea, ¿cómo se lo llevo? Él me da tanto a mí y me pide tan poco. Él me da tanto y me pide tan poco que yo tengo que darle gracias a Dios por el papá que yo tengo. Pero esta dinámica solamente se da si tú naces de nuevo. Dile a alguien, ¿tú naciste de nuevo? Es una pregunta complicada. Número 2, si quieres ver al Cordero, haz todo según el Padre lo está indicando. Haz todo según el Padre lo está indicando. Escuche, el Rey no tiene necesidad de consultar con nosotros sus decisiones. Job capítulo 38 verso 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pero me gusta lo que dice después. Házmelo saber
si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, el sentido del humor de mi Dios es otra cosa. Porque una pregunta como esta me pone a mí a temblar. Aquel que fundó la tierra, todavía hay personas que están estudiando las partículas más pequeñas para comprender otras cosas. Y hasta el sol de hoy la inteligencia no les da para ir a la par de la mente de Dios. Y vemos a un Dios ahí que establece firmemente y nos dice: yo quiero que tú hagas lo que yo te estoy diciendo. Y esto es tan necesario y esto es tan importante. Y yo no necesito consultar, porque aquí quien tiene todo el conocimiento soy yo. Entonces, tu ciudadanía marcará directamente tus experiencias de vidas y tus experiencias en el Espíritu. Cuando tú haces de acuerdo a la voluntad del Padre, sin reprochar, tener esa ciudadanía y tener ese certificado de nacimiento por parte de Dios, es importante que tú sepas que a raíz de eso vienen experiencias de vida y experiencias espirituales que solo se dan si yo vivo bajo el principio de hacer según el Padre me está indicando. Es completamente necesario que yo abandone mi ciudadanía y que yo viva de acuerdo a la ciudadanía del reino. Si tú quieres ver a Dios manifestado, no diga como el corito, olvídate del problema y que está el hermano que está a tu lado, sino rechaza tu ciudadanía y entiende el certificado que tienes de nacimiento para que puedas ver al Rey. Y lo importante de que Dios no haya perdido una batalla no es estar invicto. Eso lo compartimos la vez pasada. Este es el último que traigo hoy. Lo importante no es simplemente ver que estoy invicto. La importancia de no ser vencido es que el reino opresor no me impondrá su sistema. En realidad, no es que yo tenga todas por nocaut y que no haya perdido ninguna. Aquí lo importante es que yo disfrute la victoria, pero que el sistema opresor no se meta en mi vida. Aquí hay gente que puede decir: Dios me ha dado tantas victorias. Y te pregunto, si Dios te dio la victoria, ¿por qué el mundo se está infiltrando en tu corazón? Vamos, está aquí. Si Dios te dio la victoria, ¿por qué el mundo se está infiltrando en tu corazón? ¿Por qué el mundo se infiltra? Porque la razón de ser de la victoria es evitar que te impongan algo. Y yo lo he mencionado en muchas ocasiones. Cuando estuvimos en Israel y tú vas a un lugar y ves lugares conquistados, ves diferentes capas de cimientos sobre piedra, sobre piedra, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Y cada reino que viene tumba todo, establece un cimiento y levanta algo en medio de ese lugar. Entonces, ellos miden las conquistas de acuerdo a las diferentes capas que habían, y eran 20 y pico de conquistas, porque habían diferentes capas. Es necesario que nosotros podamos, si el Señor me rescató en el 2000, si yo le entregué mi vida al Señor y Él se convirtió en mi papá, y yo no puedo hablar de la experiencia de otro, yo tengo que hablar de la mía. Se supone que de ese año en adelante no haya más capas. Se supone que no haya otros más cimientos luego de ese tiempo. Entonces es importante que yo me enfoque y entienda que la bendición de la victoria no son los números,
es la influencia del opresor. Si yo gano la victoria con Cristo Jesús, si yo soy más que vencedor con Cristo Jesús, la influencia del mundo no puede meterse en nuestra vida. No es como opera el reino, porque estarías contaminando lo que el reino es. Así que no digamos, el Señor me dio la victoria, para más adelante adoptar un sistema de la tierra. ¿Vio esto? O sea, yo no puedo vivir mi vida diciendo que aquí no ha pasado nada, porque no ha habido unas consecuencias físicas, pero que haya una debacle espiritual en el interior. Que afuera esté bien, pero por dentro esté perdido. Que la gente me vea de pie, pero por dentro el mundo me está consumiendo. No es posible que nosotros permitamos que el enemigo, y perdone que utilice esta expresión, que el enemigo como un caballo de Troya se meta dentro de un reino para destruir en la noche y hacer tal desastre en nuestros corazones. Es importante que nosotros no aceptemos ni lo más mínimo de nuestro enemigo como si fuera una ofrenda de paz. Del enemigo yo no necesito nada. Del enemigo yo no necesito nada. Por mejor que se vea, todo lo que viene de parte del enemigo nunca tendrá buenas intenciones. Nunca tendrá buenas intenciones. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el enemigo se viste como ángel de luz. El tema de como ángel de luz me hace entender a mí que Satanás conoce lo que es la guerra. Y en la guerra, yo sé que usted lo ha visto, pero entienda este asunto. ¿Alguien aquí vio Rambo alguna vez? No había momento más brutal que ver a Rambo comenzar a maquillarse y que tuviera una cara maquillada. Y la idea es que si está en medio de la jungla, la realidad es que yo sé que hay gente que iba a ver Rambo en algún lugar, lo va a buscar en Netflix, en algún lugar. El punto es que se maquilla y todo el asunto es el camuflaje para que, lo estoy exagerando un poco, para que cuando cierre sus ojos y esté en algún lugar sea confundido de acuerdo a la visión del opositor. Yo quiero que usted sepa que si hay alguien que conoce bien el sistema del reino, es Lucifer. Porque Lucifer era uno de los máximos servidores en el reino de Dios. A él yo no le puedo dar una clasecita. Él daba clases. El punto es que si él quiere tratar de lograr algo o que algo parezca de una manera como el reino, si hay alguien que sabe cómo hacerlo, es él. Porque él, yo se lo estoy trayendo a nivel metafórico, esto la Biblia no lo dice. Porque él, junto con Dios, esto lo dice la Biblia, yo sé que con esto me van a coger por ahí, me van a masacrar. Pero escribió junto con Dios, ¿cómo es que le dicen el trabajo cuando la responsabilidad? El manual del empleado. Ahí estaba Lucifer escribiendo el manual del empleado de los ángeles, de lo que cada uno tenía que hacer, porque era un gran líder. Y yo quiero que usted sepa que cuando la Biblia dice que él se viste de ángel de luz, eso no es un chiste. Por eso es que la Biblia dice que una de las cosas que más nosotros los creyentes debemos ejercitar es el discernimiento. Porque si hay algo que puede hacer daño en medio de una casa o en medio de los hijos de Dios, es el discernimiento. Así que sepa que la importancia de ganar victorias no es tener un récord, es que la influencia no se meta en nosotros. Y yo escribí algo
en relación a eso. Yo escribí algo en relación a eso y quiero que lo lea porque se lo van a poner ahí. Dice: si un hijo de Dios hoy practica el mundo, no lo practica porque se le impuso, lo practica porque quiere. Porque si nosotros tenemos la victoria de Cristo, déjalo ahí. Porque si nosotros tenemos la victoria de Cristo, si yo soy victorioso en Él, si yo me atrevo a decir que Él venció las tinieblas y que hizo el desfile, ¿se acuerdan del desfile? ¿Se acuerdan? Si Él hizo el desfile y toda la cosa, dice que por los siglos de los siglos, y en el Apocalipsis yo puedo ver la máxima expresión de la gracia de Dios. Yo no puedo decir que el mundo se me impuso porque yo soy victorioso. Yo lo decidí. El mundo me lo presentó y yo lo adopté. A ver cómo se lo digo para que me entienda, aunque no sea bíblico. Si nosotros hacemos cosas que van en contra del reino, el enemigo nunca te puso una pistola en la cabeza para forzarte. Lo hiciste porque quisiste. El apóstol Pablo dice: porque de tu propia concupiscencia sembraste suficiente para que se diera a la luz. Vamos, está aquí. Por lo tanto, si practicas algo del mundo, no fue porque se te impuso, fue que tú lo decidiste. Fue porque yo lo decidí. No le echemos la culpa al diablo, porque él no la tiene. La tengo yo. Se lo compruebo. Usted termine la frase. Si Dios es con nosotros, pues se lo sabe. Y usted sabe cuántas veces usted ha dicho: si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Es más, si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Ayúdame. Si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? ¿Verdad? Sí. A mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo. O sea, te lo ponen en canciones. Está escrito en la Biblia, te lo ponen en canciones. Anteriormente cantamos: si Dios es con nosotros, pues que esto es más viejito. Pues ¿quién nos detendrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra mí? O sea, lo sabemos, ¿sí o no? Si yo soy hijo y Él es mi papá y la victoria está segura, si el enemigo viene a imponerse, ¿usted cree que el león no viene a defenderlo? Siempre serás defendido. Y parte de esa defensa conlleva una mínima parte tuya. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros. ¿Usted sabe por qué Él va a huir de ti? Porque tienes a un Dios, un Padre contigo. Y cuando Él se para detrás de ti y tú dices: Él está conmigo. Y ahora, zumba. Tú sabes, Él tiene que huir. Entiende el clase de Dios que tiene. Gálatas capítulo 4 verso 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de... Entonces, o eres hijo o eres esclavo. El hijo es el que manifiesta el reino. El esclavo es que cuando te ponen algo de frente, eliges por lo que no conviene. Yo tengo un serio problema en casa. Tengo un serio problema en mi casa. Yo necesito que ustedes oren. Porque uno trata de comportarse.
pero hay veces que las influencias no ayudan. Y yo me esfuerzo, Juan, yo me esfuerzo. Entonces, van a la tienda y compran unas galletas que son como mantecaditos, con todas las cositas de colores encima. Y chocolate Dove. Anuncios no pagados. Pero hay algo más que compran, que es mortal en mi vida. Mortal. Las chocolate chip blanditas. Si hay algo mortal en mi vida, ¿sabes? Son las, tú estás en mi, ¿verdad? Te veo, ¿sabes? Oraremos juntos los dos. Entonces, el problema de esto es lo siguiente. Pastora, sabe que yo no quiero. Estoy tratando de alejarme, pero lo compra. Y no solo lo compra, sino que lo abre cerca de mí. Después de eso, lo deja abierto, cercano a la mesa. Mire lo maquiavélico que es esto. Y está en un punto donde yo lo veo directamente. Y está ahí un rato, y después de eso al rato se para detrás y con una semisonrisa me dice, ¿quieres? O sea, el ataque ha sido ya demasiado. La estrategia es perfecta. Entonces, en ese momento, ¿cuál usted cree que es mi respuesta? ¿Sí? Y no solo eso, si hay más, abro el otro también. La cosa se complica. Porque me como eso y después veo algo. ¿Cuántos saben que todo lo que está encima del microondas es mortal? Todo lo que está encima del microondas es mortal. Son cosas que no son nutritivas. Y los otros días, o sea, en medio de esto ocurre el mismo día, porque es que cuando tú caes en pecado te embarras completo. No se crea que es un poquito, te embarras completo. Como que se le fue un poquito la risa ahí con eso que dije, ¿verdad? Pero es importante que sepa que había algo encima del microondas que estaba envuelto en papel de aluminio. Y yo le digo a pastora, ¿qué es eso que está ahí? ¿Y sabe lo que era? La última parte del bizcocho de Naomi, que ella me dice, estaba congelado y lo saqué para descongelar. Y yo dije, pues se va también. Entonces fue, o sea, es como que, es como que te vas con todo. Te vas con todo, te vas por la borda completo. Y de lo que quedaba, yo creo que 2/3 partes me los comí yo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que si tú le abres una brecha pequeña al enemigo, no te vas a ir simple, te vas a ir completo. Y vas a pasar de ser un hijo a un esclavo. Y yo quiero que tú sepas que si no te cuidas en el espíritu, no puedes oiga esto que yo le estoy diciendo, porque esto lo digo con temor y temblor, pero es así. No estarás en ninguna autoridad para hablarle a un adicto a la droga que sea libertado cuando estás jugando con el reino de las tinieblas y te has convertido en esclavo
Y ser esclavo te hace un adicto de igual manera al mundo. Entonces, o eres hijo o eres un esclavo. El esclavo se hace dependiente. Esa es la connotación, se hace dependiente. No tienes dominio. El esclavo no tiene dominio. Si estás viviendo una etapa de tu vida donde no puedes contenerte y siempre cedes, no eres hijo, eres esclavo. Y tienes que volver al Padre y decirle: me descarrilé, abrázame, límpiame, cámbiame la vestidura, haz algo conmigo, porque si no me muero en la miseria. Importante que yo entienda estos principios, porque si no lo entiendo, moriré. Y si hay algo que Dios no quiere, es que nosotros perezcamos. Porque su promesa dice que Él dio su Hijo para que nadie se pierda. Ahora, le voy a dar 5 maneras. Tenía 10, pero estoy siendo condescendiente con usted. Pues está bien. Es que yo esperaba que alguien lo dijera. Eso era todo. La primera. Está conmigo, ¿verdad? Está viendo lo que estoy construyendo. ¿Alguien se está gozando hasta ahora? Es que yo quiero que usted entienda que cuando esto se mete en el corazón, usted va a ver el reino de Dios manifestado en su casa. No puedo ver gloria si el reino, si la esencia del reino no está en mi casa. Y esto tiene que empezar con nosotros. ¿Alguien dice amén? Número 1, Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Es la parábola del trigo y la cizaña. Escuche bien. No importa. Porque él empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a. Y presenta la historia del trigo y la cizaña. Yo quiero que usted sepa que no importa en el reino. No importa cuán excelente hagas tu trabajo, siempre se manifestarán defectos. No importa cuán bien hagas tu trabajo, siempre se manifestarán defectos. Siempre. El reino de Dios en tu casa, el reino de Dios en tu familia, el reino de Dios en tu trabajo, el reino de Dios en tu vida, no va a ser que cizaña no salga. Siempre lo habrá. Y hay algo que te quiero dejar como un consejo, que lo dice la parábola, que es semejante al reino. Tienes que trabajarlo según el reino. Los defectos no te tocan a ti. Los defectos no te tocan a ti. Ora por los defectos. Ora por lo que no se ve bien. Ora por lo que no es del reino. Hay gente que quisiera con sus propias manos sacar lo que no es del reino. Y el Señor dice: no lo saque, déjamelo a mí el día que yo venga. Déjamelo a mí. Y yo te aseguro que cuando venga ese día, yo me encargo. Es que eso te da libertad, porque no te enfoques en luchar por lo malo. Vive sembrando continuamente. Vive haciendo lo que el Señor te dijo que hiciera. Como pastores, ¿usted sabe lo que a mí me toca? Sembrar la semilla. Sembrar la semilla. Hay gente que quisiera: no, pastor, saque esa mala hojilla. No me toca. Dice la Biblia que el reino de los cielos así es. El defecto le toca a Él. Yo me encargo de sembrar. Él es el que sabe sacar una cosa de la otra. Si lo hago yo por completo, se dañará. Hay cosas que nosotros podemos aconsejar, pero no las podemos arrancar. Número 2, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Mateo capítulo 13, verso 31 al 32. ¿Sabes una cosa? Tienes que aprender a comenzar pequeño. Tienes que aprender a comenzar pequeño. Hoy en día todo el mundo quiere comenzar grande, pero en el reino es distinto. Empieza pequeño. Usted sabe lo que es que una gran semillita, una pequeña semillita se convierta en un gran árbol, el más grande de todas las hortalizas. Aprende a comenzar pequeño. Nadie nació siendo grande. Naciste
naciste de nuevo, tienes que crecer. Tienes que ser capacitado. Dios me llamó a algo grande. No tengo duda alguna. Así va a ser. Pero dale la oportunidad a que el Espíritu te haga crecer y que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y el día que tengas que manifestar lo que tengas que manifestar, lo vas a hacer, pero de una manera correcta. Y nunca olvide este principio. Es bendición crecer naturalmente y no ser un chichón. Yo lo he dicho y lo sostengo. Uno de los consejos más sabios que yo le puedo dar es ese. Recuerde que crecer es una bendición, crecer naturalmente. No busque ser un chichón. Porque el chichón después de un tiempo se va. De hecho, el chichón molesta. Los crecimientos que Dios hace no molestan. Porque todo lo que es un crecimiento artificial no es eterno. ¿Está aquí conmigo? Está bien, yo me gozo yo. Número 3. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Mateo 13:33. Este me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque el ruido no es lo que marca el éxito. El ruido no es lo que marca el éxito. Porque cuando la levadura está en acción, que tú la insertas en la masa, nunca la escuchas como el poscón. Nunca. El fuego, la candela, hace que el poscón haga pa, 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 y todo, ¿verdad que sí? Que eso trae como un flashback de algo. No sé, explíquenme. ¿Verdad? Pero la verdad del caso es que cuando usted va a cualquier panadería, usted no escucha nada, usted no escucha nada de eso. Todo tranquilito. Usted sabe, tú sabes cómo tú te das cuenta. Tú sabes cómo te das cuenta. Tú te das cuenta que algo está pasando porque hay un olor. Pero no lo escuchas, pero hay olor. Qué bello es cuando en un lugar el horno se calienta y tú no dices nada, pero un olor empieza a salir de ti. Y alguien dice, tú no vas a decir nada. Y que tú digas, ¿estás esperando que yo diga algo? Aquí viene. Eso es poderosísimo. No causa ruido, pero sí causa efecto. No confunda ruido con cumplimiento de propósito. Porque el mayor cumplimiento de Jesucristo en su ministerio no tenía ninguna propaganda en ningún lugar. Pero cuando él llegaba calladito, como él estaba manifestando el reino no hay que dar, el reino, ¿cómo se lo digo? El reino no necesita estrategias de mercadeo. El reino se mueve y punto. Y no es que calladitos nos vemos más bonitos. Es que haciendo las cosas como el Señor nos está pidiendo, aunque no sea con ruido, algo grande en el cielo se está escuchando y en la tierra se está manifestando. ¿Alguien dice amén a eso? 4. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo.
Y esta voy rapidito, Mateo 13, 44. Porque en aquel tiempo, entérese de esto. Yo también quiero ir a Colombia. Y quiero ir a un lugar cercano a Nápoles. Porque hay una serie que nosotros vimos, y perdone si yo soy un carnal por decirle esto. Perdone mi carnalidad. Pero yo quisiera ir de aventura y de explorar. Y yo estoy dispuesto a ir con una pala. Estoy dispuesto a ir con una pala y con un pico. E ir a diferentes sitios. Y buscar. Y escarbar. Aunque parezca que no tiene sentido. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Yo estoy dispuesto. Porque puede que haya algo enterradito. Y yo estoy dispuesto a hacer un chanchullo con el que sea aquí. Tapar todo eso. Y llevarlo e ir al banco y decir, número de catastro, compro esto. ¿Vio? Y luego ir a buscarlo y hacer lo mío. Pues exactamente, eso es lo que pasaba en ese tiempo. Si un cazafortunas encontraba un tesoro, mira, se quedaba calladito, lo tapaba, e iba y decía, yo quiero comprar tal terreno. Y si no reclamaban el tesoro, todo le pertenecía a la persona que lo compró. Porque puede que alguien lo había enterrado de mucho tiempo atrás. Y si nadie lo reclamaba, le iba a pertenecer al que lo encontró. Pero tenía que hacerlo bien. Y este hombre en la parábola cogió todo lo que tenía y compró. A riesgo de que alguien reclamara. En el reino. Esta parte no le va a gustar. La primera le gustó, pero esta no le va a gustar. En el reino de Dios, en el reino del cielo, hay momentos donde Dios va a probar tu fe. A ver si estás dispuesto a arriesgarlo todo por Cristo. Porque tú no sabes si lo que está enterrado alguien lo va a reclamar y luego lo pierda. Y a lo mejor es un terreno inservible. Pero hay momentos en el reino donde Él va a probar tu fe. Y vas a ver si tú estás dispuesto a arriesgarlo todo. Yo no estoy hablando de dinero. Hay cosas que le cuesta más a la gente en el corazón, que tienen que soltar y no están dispuestos a soltarlas. Y el Señor te está diciendo, si tú lo sueltas, yo te voy a enseñar un gran tesoro que va a satisfacer tu corazón. Y por último, porque las otras 5 las trabajamos la próxima. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y todos sabemos la historia, ¿sí o no? 5 sensatas, 5 prudentes. 5 buscaron, 5 no buscaron. ¿Y qué pasó? Todas se durmieron. Escuche, todas se durmieron. ¿Y qué pasó después? Llegó el novio. Empezaron a anunciar, viene el novio. Y cuando ocurrió esto, mire esto que brutal. Las insensatas pidieron aceite a las que lo habían buscado. Y las que buscaron dicen, no te puedo dar. Pero las dos estaban durmiendo, ¿sí o no? Todas estaban durmiendo, ¿sí o no? Te quiero contar un sueño que yo tuve. Yo tuve un sueño hace poco que yo no entendía para nada. Y el jueves o viernes tuve 2 llamadas divinas del Espíritu. Una de ellas me la dio Juan de Dios y otro un compañero de trabajo. Y en medio de eso, cuando yo le empecé a contar algo como que era algo, el Señor me empezó a hablar mientras Él me hablaba. Y después, ese mismo día, un compañero de trabajo me llama y me dice, Cristiano, me dice, Carlos, tengo una palabra de Dios para ti. ¡Pah! Y yo dije, gracias Señor. Yo tuve un sueño y con esto voy a cerrar. Veníamos de casa en la F-150 y cuando íbamos por la esquinita allá abajo había un hueco de más de 9 pies, 12 pies por ahí para abajo y todo eso había agua, pero una cosa brutal. Y cuando nosotros veníamos, la guagua siguió ¡fum! Y cayó en el hoyo y como si fuera una hélice empezó a dar vueltas y cada vez se hundía más. Pero ¿qué pasa? Usted dirá, pero tú venías en la guagua. Sí, venía en la guagua, pero no sé cómo Dios lo hizo, es un sueño. Nosotros nos quedamos al filo del precipicio y veíamos cómo la guagua iba hundiéndose
y se iba perdiendo mientras se iba agarrando profundidad. Y yo estaba con mi familia ahí parado al frente, porque nosotros era como si Dios nos hubiera sacado y nos hubiera llevado hasta ahí. ¿Y sabe qué? Que en medio de eso yo empecé a llorar y me angustié. La guagua. Me faltan 13 pagos. La guagua. Cualquiera se angustia después de tanto nadar para literalmente morir en la orilla. Y empecé a llorar. ¿Y usted ha tenido sueños donde usted se ha levantado llorando? ¿Le ha pasado? Pues yo estaba ahí, pero en ese momento había otro yo detrás de mi familia. Y yo miré hacia arriba y era como si yo me estuviera mirando a mí mismo, que estoy durmiendo. Y me dice, esto no es posible, porque tú sabes que en esta calle no hay tal hoyo. Y no hay manera que tampoco haya agua. Entonces, lo que estás viendo no es real. Y me dice, estás soñando. Dígame loco, dígame lo que usted quiera. Yo empecé ahí a mirarme en el sueño y empecé a decir, Carlos, levántate, que estás soñando. Carlos, levántate, que estás soñando. Carlos, levántate, que estás soñando. ¿Y sabe qué? Yo me levanté diciendo, Carlos, levántate, que estás soñando. Y en esas dos llamadas, el Señor comenzó a ministrar mi corazón. Y me decía, la iglesia está viviendo aflicciones en el espíritu que no son reales, pero seguirá llorando porque está durmiendo. Van a ver cómo cosas se seguirán hundiendo y cómo están perdiendo cosas y seguirán llorando porque están durmiendo. Y usted sabe una cosa, cuando algo ocurre que está fuera del propósito, sálgase del papel del sueño y váyase al papel del hijo. Levante su mirada y dígase, Iris, estás soñando. Córdoba, estás soñando. Levántate. Baíso, levántate, porque estás soñando. Lo que Dios diseñó para ti es completamente diferente. Esto es una ilusión del reino de las tinieblas para desenfocarte, pero el propósito escrito es completamente distinto. Romanos capítulo 13, verso 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más que cerca nuestra salvación, que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es necesario que la iglesia despierte del sueño y comience a manifestar el reino. Yo tengo que decirle algo. A nivel general en Puerto Rico, no es una queja, es un dato. La iglesia pospandemia jamás ha sido la misma. El sector de trabajo no ha sido el mismo. Están buscando empleados y la gente no quiere trabajar. Estábamos a 7 y pico. Ya hay gente que cobra 11, 12, 13 la hora. Lo que usted nunca pensó que se iba a ver en un Burger King. Lo que usted nunca pensó que se iba a ver, ya lo está viendo. ¿Y sabe qué? Y la gente aún así no lo quiere hacer. Pero yo quiero decirle algo. La Biblia dice
que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y hay un reino que levantar. Pero es necesario que la iglesia se levante. Nos hemos enfocado en las cosas que el enemigo ha puesto ilusiones que no son reales, que no es nuestra vida, que no es lo que se supone que estemos viviendo, y le estamos haciendo más caso a las maquinaciones del enemigo que al propósito mismo de Dios. Y nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros tenemos que saber en qué es semejante el reino, para que el enemigo no se vista tratando de imponernos un sistema para desenfocarnos. Usted y yo estamos en una victoria segura en el Señor. Entienda quién es su papá. Entienda la ciudadanía que tiene. Y cuando usted, escuche bien, y cuando usted rompe con el sueño, usted va a ver un despertar en su casa. ¿Sabe qué debe hacer para romper el despertar? Si usted tiene una lucha espiritual en su casa, si usted está luchando con algo específicamente en su casa misma, cuando tenga que hacerlo, comience a reprender. Abra su boca y no tenga temor de hacer lo que tenga que hacer. Proclame el nombre de Cristo en ese lugar y diga: estoy viviendo esto ahora mismo, pero no fue lo que Dios dijo para mí y para mi familia. Y como esto no es lo que Dios dijo para mí y mi familia, yo tengo que decir que la Biblia dice que si yo creo en Cristo, mi casa será manifiesta la salvación de Dios. Y cuando usted lo hace reconociendo el papá que tiene, no hay un solo padre que bajo un principio como ese, que no es un capricho, sino el reconocimiento de la victoria de Cristo en su casa, algo comienza a acontecer. Y luego de ese momento, mi consejo es: no conceda ninguna tregua, no vaya más atrás, no negocie con el enemigo. Simplemente diga: no, lo que Dios me dijo es esto, y lo que tú me estás ofreciendo no tiene el mismo valor. Te voy a decir algo: vino Lucifer, se le presentó a Jesucristo y comenzó a ofrecerle varias cosas. 1, comida. 2, protección. Y 3, el cumplimiento de un propósito. ¿Tú crees que el enemigo no va a ir en contra de ti y de tu casa? ¿Tú crees que el enemigo no va a venir con ofrecimientos que tú estás orando y esperando? Provisión, que yo me sienta seguro. Y número 3, que mi propósito se cumpla. La aceleración del propósito. No aceleres nada. Dios no quiere aceleramiento. Dios quiere cumplimiento. Y puede que la negociación de la aceleración vaya en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Pero yo estoy creyendo por una iglesia que no brinca procesos y que reconoce el reino y que reconoce a su Padre. Y te digo, tú y tu casa verán el favor de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor.